La Casa de los Espíritus es la primera obra de Isabel Allende, la más famosa y de mayor éxito. En esta se cuenta la familia de cuatro generaciones de la familia, del Valle, encabezada por Severo del Valle y conformada por su esposa Nivea, sus hijas Rosa y Clara, sus nietos Jaime, Nicolás y Blanca. Antes de hablar de la obra como tal, hay que entender su autora. Isabel Allende nace en Perú, Lima, hija de Tomás Allende y Francisca Llona. Aunque nace en Perú, Allende es considerada chilena. Es la mayor de los tres hermanos y gran parte de su vida la pasó viajando entre diferentes países como el Líbano, Perú, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos. Es una autora muy reconocida a nivel mundial, con diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de la Literatura de Chile, el Doctorado Honoris de la Universidad de Santiago de Chile o el Premio Nacional del Libro. Ella y su familia se vieron altamente afectados por la política gracias a que su padre era primo hermano del expresidente de Chile, Salvador Allende. Salvador fue un líder de izquierda democráticamente electo en Chile, que más tarde fue asesinado y justo después fue impuesta una dictadura militar de derecha en el país. Gracias a esto, ellos se vieron forzados a emigrar. Allende proyecta esas experiencias sobre sus obras y las demuestra muy marcadas. En el primer capítulo se nos presenta la época y sus características. Como en la mayoría de países latinoamericanos, al final del siglo XIX y durante el siglo XX, la política, jerarquía y estado de los pueblos se veía, si no totalmente dominado, muy afectado por la religión. En el lugar donde viven Nivea y Severo, padres de Clara, la madre de la protagonista principal de la obra, el padre del pueblo actúa como brújula moral y Estado. A la vez, también podemos ver cómo la política afecta a la familia del Valle. Severo, cabeza de la familia, es influenciado por la política y quiere ser parte del Senado por parte del Partido Liberal. Aquí vemos cómo las dos mayores corrientes políticas de la época y los dos mayores partidos, no solo en Chile, sino en toda Latinoamérica, los liberales y los conservadores, se ven representados. Y claramente podemos ver la violencia y persecución que esas corrientes traen. Gracias a un presunto regalo dirigido a Severo, que termina comiendo su hija Rosa, la familia pierde a su hija mayor. En este capítulo también podemos ver otras corrientes como el feminismo, ya que uno de los intereses de Severo era compensar a su esposa Nivea con el voto femenino. En el capítulo 2 nos demuestran cómo el prometido de Rosa, Esteban Prueba, empieza a lidiar con el duelo de perder el amor de su vida. Esteban llega a la hacienda de su familia con las ilusiones de volver a la gloria. Aquí podemos ver las ideas de Stellan muy marcadas. Son ideas degeneradas, ideas bolcheviques para solventarme a los inquilinos. Esteban, al ser el dueño o patrón, llega a la hacienda, las Tres Marías, imponiendo las ideas tradicionales del capitalismo en donde se debe trabajar arduamente para poder conseguir dinero. Paradójicamente, en ese modelo económico, las personas no eran pagadas con dinero, sino con un tipo de divisa muy característico del comunismo, vales. Aunque el libro textualmente se nos expresa como Esteban no quería ni oír de las ideas que olían al comunismo, él actuaba como un Estado proveedor y se distancia de la derecha libertaria extremista y actuaba más como un gobierno de derecha intervencionista. Como mencionamos, Esteban actúa como Estado, pues era el dueño de las tierras y porque proveía servicios como servicios funerarios, salud y comida. Capítulo 3. En este capítulo se nos muestra un enfrentamiento entre conservadores y marxistas. Aunque al principio el partido marxista no tendrá una gran aceptación, pero durante el transcurso de la obra irá cobrando mayor importancia debido al respaldo de los trabajadores, que eran motivados por la desigualdad a las que estaban sometidos. Apoyaron la causa revolucionaria. Esto acude a diferentes acontecimientos políticos en Latinoamérica. Claramente, esto se referencia a la Guerra Fría y a la subida de los movimientos de izquierda en Latinoamérica y Chile durante la segunda mitad del siglo XX. En este capítulo podemos ver acontecimientos propios de las olas feministas en donde las mujeres empiezan a tener posiciones de poder en trabajos, aunque no dejan de ser propios de lo que la sociedad ha construido como rol de género y a desafiarlos. Por ejemplo, en una visita de Esteban Trueba y su familia a las Tres Marías, Clara, al ver la situación que viven las personas allí, ella junto a Férula crea reuniones en la casa, donde se da educación y salud, entre otros apoyos. Además, Clara intenta enseñarle ideas feministas de su madre, Nivia, a las campesinas de ese lugar, pero ellas no las siguen por miedo a ser reprendidas por sus esposos. La familia representada por Férula, Clara y Esteban representa una familia conservadora de clase alta, donde siempre se conserva una idea de superioridad de clase, y es un estereotipo muy común de los terratenientes. Además, en este capítulo nos muestran que cuando muere Nivia, muchas delegaciones de mujeres fueron a su entierro, mencionando que ella fue la primera mujer feminista de Chile, representando el empoderamiento femenino que se vivió en esta época. Por otro lado, en este capítulo podemos leer las dinámicas tradicionales de las familias conservadoras, en donde se promulgan los valores e ideales tradicionales, y se castiga arduamente cualquier tipo de rebeldía o ideologías contrarias como las de izquierda. Por ejemplo, cuando estalla una crisis económica y sanitaria en la capital, Clara y Blanca le brindan ayuda a los pobres, pero Esteban Trueba muestra su rechazo de esta manera. Estoy de acuerdo en que todos debemos tener las mismas oportunidades, pero esa gente no hace ningún esfuerzo. Es muy fácil estirar la mano y pedir limosna. Yo creo en el esfuerzo y en la recompensa. Por eso no aceptaré ideas bolcheviques en mi casa. Vayan a hacer caridad en los conventillos si quieren.
Además, Pedro III García comienza a tener ideas revolucionarias y socialistas en las Tres Marías, leyendo a Karl Marx y conversando con un profesor comunista, empezando así un movimiento revolucionario en este lugar, que sería reprendido luego por su padre Pedro García II y Esteban Trueba. El aspecto político principal del capítulo 5 ocurre en la adolescencia de Pedro III, que junto con Blanca eran promotores de las ideas marxistas y revolucionarias. A finales del capítulo 4 empieza todo este tema de la revolución en jóvenes y se desarrolla en el capítulo 5. Debido a estas diferencias ideológicas hay una ruptura en la familia, ya que Esteban Trueba tenía su ideología conservadora y era fiel representante de este, mientras que estos dos jóvenes eran marxistas y pues revolucionarios en un nuevo movimiento. También es importante recordar que Blanca tenía ideas marxistas pero viene de una familia tradicional y Pedro es casi un líder sindical promotor de las ideas marxistas, por lo que deciden que su amor es un amor imposible y deben hacerlo clandestinamente. Nuevamente hace referencia el capítulo 5 a toda la lucha entre el Partido Conservador, el Partido Liberal y toda esta ruptura en la sociedad debido a estas dos posturas políticas diferentes que generaban discordia y generaban disputa, conflicto entre la sociedad.